Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 8 de Re:Zero. Recuerda que en este canal ya hemos resumido el arco 5, el arco 6 y el arco 7 completamente. Hay dos versiones, una que es con el audio de mi voz y la otra que es con voz artificial de los personajes de Re:Zero. No te olvides de comentar #Re:Zero, de dar like y compartir estos videos con tus amigos para sacar mayor contenido. Continuemos. La batalla en la capital imperial de Lupugana seguía dándose. Había muchos rebeldes, muchos soldados imperiales y era un caos total. Estaba Moguro en forma de gigante combatiendo con Mesoreia y Valeroy. Esta batalla había llegado a su etapa final. Todo el país del Imperio de Wallachia estaba en llamas y en caos. Y entonces, después de que Vincent había dado su declaración a los demás, se ponía en contexto sin pretexto, donde les contaba a los demás que tanto Valeroy Temeroy, que se supone que había estado muerto, al igual que su dragón, estaban luchando y habían regresado a la vida. A lo que Belces también le comunica a Vincent, diciéndole que hace poco se ha encontrado con Lamia Godwyn en la sala del trono. A lo que Go se molesta, ya que él quería ser el primero en dar la información a Vincent, ¿no? En un principio, Vincent le reprocha a Ulvik si él sabía algo sobre este gran desastre con detalles sobre Lamia y los muertos que estaban regresando. A lo que Ulvik dice sí y no. Vincent le dice: ¿así que no estabas al tanto de los detalles? Y entonces se ponen en contexto sin pretexto, ¿no? A lo que Césulus dice: lamento interrumpir mientras todos están parloteando, pero tengo un rol para encontrar al mundo a mi manera. ¿Está bien si me excuso? A lo que Ghost dice: ¿qué? ¿General Césulus? ¿De qué estás hablando? Césulus decía que tal vez lo estaba confundiendo, ya que Ghost se había referido a él como general. Césulus dice que seguro se está equivocando con otra persona. Césulus dice: ese discurso de hace rato fue bastante espléndido. Estoy seguro de que eres el emperador de Wallachia, pero desafortunadamente no me inclino ante los demás solo porque sea un emperador. Si quieres cambiar el camino que tomo, tendrás que prepararme un Hanamichi. A lo que Vincent dice: al igual que hizo Natsuki Subaru. ¿Es así? Césulus se queda pensando y dice: desafortunadamente no sé quién es. El nombre suena similar a alguien que conozco, pero no recuerdo bien. Siento que hablé con esto antes con una mujer hermosa. Acuérdense que Vincent ya había sacado conclusiones y todo, es inteligente, astuto y toda la cosa, pues, ¿no? A lo que Vincent dice: esto no es nada nuevo. Siéntete libre de correr como quieras. A lo que Césulus dice: oh, muy comprensivo. Me despido. A lo que Vincent dice: prepararé el escenario para tu gran momento. Césulus dice: ajá, y se retira, ¿no? Entonces Vincent dice que les dice a todos los demás: debemos abandonar la capital imperial. Nos retiraremos mientras mantenemos la mayor cantidad posible de nuestra fuerza militar. De repente, la historia nos lleva a un flashback, momentos antes de que Subaru y Beatriz encontraran a Ren. Flashback, ¿no? Donde estaba Subaru destrozando a los muertos. A lo que Hydra decía: Swarsh, estos chicos están surgiendo sin importar por dónde pasemos. A lo que Subaru decía: ¿qué rayos pasa con estos tipos de cara pálida? En un principio nuestros héroes pensaban que tal vez estos muertos vivientes, estos revividos, habían sido invocaciones del enemigo, no, o sea, de los soldados imperiales para atacar a los rebeldes y a ellos, ¿no? Pero se dieron cuenta de que estos soldados muertos, estos muertos vivientes soldados, estaban atacando tanto a los rebeldes y tanto a los soldados imperiales, o sea, no eran de ningún equipo. Tanza seguía pateando a los rostros pálidos de estos soldados muertos, a lo que Tanza seguía pateando a los enemigos una y otra vez. Nuestros héroes se veían en aprietos, ya que estos tipos recuerdan que son como Ledo Tense, ¿no? Donde se quiebran y otra vez vuelven a reconstruirse. A lo que Beatriz dice: no puede ser. ¿Acaso es el sacramento del rey inmortal? Subaru dice: Beatriz, ¿sabes lo que es? Y Beatriz explica, ¿no? Dice: una especie de magia que al morir devuelve el alma del cuerpo del que salió. Una técnica prohibida, supongo. Originalmente fue investigado por madre, pero supuestamente quedó incompleto. A lo que Subaru dice: ¿una técnica prohibida para resucitar a los muertos? ¿Cómo es el tipo de magia? ¿Como el tipo de magia de un nigromante? Entonces, hay una parte de mi cabeza que todavía está un poco confusa, pero hombre, tu madre es una buena para nada, ya que Subaru, al escuchar que Equidona no había llegado a una conclusión con esa magia y entendido al completo, exclama, ¿no? Que la madre de Beatriz era una buena para nada. Y obviamente Beatriz se molesta. Beatriz dice: esta no es la primera vez que Subaru habla mal de madre, de hecho, pero Betty se molestará si sigues diciéndolo, así que ten cuidado, supongo. Después de la palabra de Beatriz, Subaru sacó la lengua y cerró un ojo en respuesta, ¿no? Lo que Subaru decía: ¿quieres decir que hay alguien como un nigromante entre los 9 generales divinos del imperio? Beatriz dice: si ese es el caso, entonces Abel está fuera de lugar por no haber hablado de esas cosas de antemano. De hecho, además, eso significaría que no seríamos capaces de distinguir entre amigos y enemigos, supongo. En un principio también pensaban que esto era plan de Abel, ¿no? Pero en realidad no era, pues. Y después de una conversación sobre Abel, si este tipo había planeado estas
esas cosas y todo eso, Beatriz le jala las orejas a Subaru, ¿no? Porque parecía que estaba contento por Abel y sus planes macabros. A lo que Subaru dice, vamos, Beaco, eres mi número 1. Vamos, Beatriz, no me malinterpretes. Beatriz dice, entonces pruébalo en el futuro, de hecho. Subaru dice, oh, absolutamente. A lo que Tanza dice, Suar-sama, si ha terminado de coquetear, ¿qué propondría que hiciéramos? a lo que Subaru dice, estás actuando muy fría. No estaba coqueteando, pero Beatriz, esa magia zombie se detiene cuando el usuario es derrotado. A lo que Beatriz dice, los tipos de magia que interfieren con los cuerpos de los demás son de magia yin y magia yang, supongo. Con cualquiera de esos atributos, en términos generales, cuando el lanzador muere, los efectos de la magia se cortan de hecho. De la misma manera, sería bueno pensar que este es el caso, supongo. Tanza dice, esa frase está mezclada, ¿no es seguro esas suposiciones? A lo que Beatriz dice, incluso Betty nunca ha visto realizado el sacramento de rey inmortal, de hecho. Uno no puede ser tan infantilmente irresponsable como para hacer un juicio al azar sobre la base de la especulación, supongo. A lo que Subaru dice, wow, cálmense, cálmense. Entonces, no tenemos idea del área de efecto o dónde se usa la magia. Comienzan a hablar sobre la magia y qué está detrás de esta habilidad que se ha activado, ¿no? De esta magia. A lo que Beatriz dice que esto depende del usuario. Beatriz miró a Tanza con frustración mientras respondía, como si pensara que Tanza la estaba despreciando, ¿no? Ya que Beatriz no tenía mucho conocimiento sobre el tema y pensó que Tanza la estaba menospreciando por eso. A lo que Subaru dice, vamos, no hay tiempo para peleas. Además, Beatriz, lo que dijiste ayuda mucho, gracias. Beatriz dice, supongo que no fue una respuesta muy digna de elogio. Y Subaru piensa, ¿no? Que si comienzan a usar zombies tendrá que pensar en cómo lidiar con ellos. Subaru estaba pensando, ¿no? Sobre todos los acontecimientos, cuando de repente es jalado del pelo y Beatriz y Tanza dice, Beatriz dice, Subaru, Tanza dice, Suar-sama, y Subaru, como estaba distraído, le estaban jalando el pelo y era Luis, ¿no? Algo había pasado. Subaru dice, ¿qué? No me jales el pelo, Luis. Yo le jalaba el pelo, ¿no? Y entonces en ese momento Luis jalaba del pelo a Subaru y señalaba hacia una mansión. Entonces Subaru le dice a Luis, entonces hay algo allí. Y Luis seguía señalando hacia allá, jalando del pelo a Subaru. Obviamente todos entendieron el mensaje de Luis, ¿no? Acuérdense que Luis no habla, hace o grita, no habla. Y obviamente, como todos se habían separado, diferentes grupos, tanto de Subaru y los demás, ya se habían separado, ¿no? Entonces Subaru dice, muy bien, cambio de planes, nosotros vamos allí donde está señalando Luis. Debemos recoger algo importante. Beatriz dice, si es Luis la que está indicando, entonces ella debe estar allí, supongo. A lo que Subaru exclama, recojamos a Ren y huyamos de la capital imperial con tanta gente como podamos. Estamos corriendo contra el reloj. Y entonces se dirigían a la mansión, ¿no? Y efectivamente Ren estaba allí. Subaru dice, una enorme mansión. Y ella dice, ¿qué hacemos, Suar? Los muros son altos. A lo que Subaru dice, no se preocupen, no perderemos el tiempo. ¡Tanza! Y acuérdense que la que destrozaba paredes era Tanza, pues. Y Tanza dice, no quiero darte una mala impresión, pero Suar-sama, no soy la herramienta de Suar-sama para derribar muros. Ya que Tanza estaba un poco molesta, ¿no? Ya que su papel de ella era... la estaban usando para derribar muros. Y entonces Tanza salta y ¡fa! Destroza el muro. Y Luis seguía jalando del pelo y señalando, ¿no? Cuando de repente ingresan a la mansión y se daban cuenta que estaba rodeado la mansión de muertos vivientes, de estos soldados muertos, y comienzan a destrozarlos. Cuando de repente ven a una chica y a un chico que estaban en apuros, ya que habían dos muertos vivientes que estaban a punto de atacarlos, sobre todo al chico. Y cuando estaban a punto de atacarlos, Subaru y Beatriz gritan, ¡el ninja! Y ahí se reanuda desde la historia anterior, ¿no? De cómo habían llegado a la mansión. Y los enemigos fueron retenidos por esta magia. A lo que Subaru exclama, te hice esperar, Ren. La verdadera estrella ha subido al escenario. Mientras Subaru decía estas palabras, se sentía muy triunfante y estaba señalando junto con Beatriz. A lo que Ren dice, ¿quién eres? A lo que Subaru se quedó un poco en silencio y dice, soy yo. Solo soy un poco más pequeño, te lo digo. Soy yo. Puedes saberlo, ¿verdad? Ren dice, estoy agradecida por la ayuda, pero no me suenas de nada. Subaru dice, vamos, de ninguna manera. Subaru agitó los brazos y se apenó por la inesperada respuesta fría de Ren. Subaru como que se quejaba un poco de su apariencia, hablaba sobre Luis y toda la cosa, ¿no? A lo que Beatriz decía que no importa si Subaru se había encogido o no, que él siempre será el socio de Betty. Y decía, más importante. Subaru dice, ¿más importante? Beatriz dice, esa actitud es completamente diferente de lo que Betty había escuchado de Subaru, supongo. Esa chica, de hecho, se suponía que Ren había sido amable con Subaru. ¿Pues una mentira, supongo? O sea, recuerden que Subaru, cuando Ren estaba en coma, Subaru les había contado a los demás cómo era la Ren, que obviamente como era antes, ¿no? Les había contado que Ren era amable, que era la sim de Subaru, que era una chica que podía confiar, que habían
batallado juntos y toda la cosa, ¿no? Entonces Beatriz, a ver esta expresión de esta chica, o sea, a ver la expresión de Ren, sus palabras y cómo ni siquiera reconocía a Subaru incluso en modo chota, entonces se quedó sorprendida ya que no tenía coherencia a lo que le había contado Subaru sobre Ren y al ver a la chica, ¿no? Entonces obviamente pues es porque Ren había perdido los recuerdos, se entiende, ¿no? Pero Ren aún no sabía este detalle. A lo que Subaru dice, vamos, eso no fue una mentira. Lo que pasa es que ella ha olvidado mucho en este momento. Beatriz dice, ¿olvidado? Ya que las palabras de Ren habían sido muy frías ante los ojos de Beatriz y que no lo haya reconocido incluso en modo chota, pues Beatriz se quedó sorprendida. A lo que Beatriz se queda mirando a Ren y le dice, ¿no recuerdas a Betty? Ren dice, no, creo que este es nuestro primer encuentro. Beatriz dice, ya veo, supongo, ahora lo entiendo. De hecho, Ren dice, parece que mis palabras les ha convencido, pero al final, ¿quiénes son ustedes? Agradezco la ayuda, pero... Subaru dice, sea como sea, soy yo, Ren. En cualquier caso, vámonos. Cuando una voz dice, oh, me preguntaba quién nos ayudó. Pero si es esposo Kun, el esposo Kun, ¿cierto? Gracias por apresurarte. Cuando Subaru miró al hombre que estaba en el suelo y dice, ¿Flock-san? ¿Flock-san? ¿Por qué estás aquí? ¿Fuiste secuestrado junto con Ren? Flock dice, vaya, eso es muy atrevido. Acudir en ayuda de esposa San sin saber nada, ¿no es así? Pero en general esa comprensión es errónea. Yo sufrí una herida fatal. Esposa San me acompañó para darme tratamiento. Subaru dice, ¿una herida fatal? Wow, tienes razón. Esa es una lesión terrible, ya que Flock le está enseñando la marca, ¿no? La cicatriz. A lo que Subaru dice, vaya Ren, sí que eres muy valiente. Y Ren dice, un momento, espera. Estás tratando de cambiar la conversación. Pero ¿quién eres tú? Decía Ren a Subaru, ¿no? Que estaba en modo chota, pues. Y Ren ni lo había reconocido a Subaru. Para ella, él era un niño cualquiera. Y le preguntaba a Flock, ¿por qué llamas a este chico así? Flock dice, quizás este tipo de cosas son más fáciles de notar para un tercero. Como esposa San está pensando, ¿es esposo Kun? Con solo un poco más de cara de bebé. A lo que Ren se queda pensando ante las palabras de Flock, ¿no? Hasta Flock lo reconoció a Chotabaru, que era Subaru, al toque, y Ren ni siquiera lo reconoció. A lo que Ren dice, pensé que eras una persona muy extraña, pero no solo puedes travestirte de mujer, sino que incluso puedes convertirte en un niño, ya que después de las palabras de Flock, Ren ya se había ganado que este era Subaru, ¿no? A lo que Subaru dice, no, eso está muy mal. Esta situación se fue de mis manos. ¿No es así, Beatriz? A lo que Beatriz dice, Subaru, ¿te volviste a travestir en un lugar desconocido para Betty y los demás, supongo? Subaru dice, vamos, no te dejes atrapar por eso ahora. Tanto Ren como Beatriz miraron a Subaru con dudas y de forma muy rara. Flock dice, bueno, no fue solo esposo Kun quien se vistió de mujer. Yo y el jefe del pueblo Kun también lo hicimos después de todo. Realmente nos veíamos como niñas todos juntos. Y nuestras figuras también eran hermosas. A lo que Subaru dice, eso es porque puse todos mis puntos de mi estadística de carisma en ese momento. De todos modos, me alegro de que hayamos podido encontrarnos. A lo que Ren lo queda mirando a Chotabaru y le dice, ¿pasaste por todos estos problemas para encontrarme? A lo que Subaru dice, pues por supuesto, no sabía que te habían secuestrado hasta que estaba en camino, pero en el momento en que me enteré, mis sentimientos egoístas surgieron. Lo único que me hizo estar seguro de que estabas aquí fue... Y Luis grita, grita. Y obviamente Luis se dirige hacia Ren a abrazarla. Abrazaba a Ren, Luis, y Ren dice, wow, mientras también estaba acariciando a Luis. Ren dice, Luis-chan, veo que estás a salvo. Me preocupaba que pudieras haber sido maltratada por él, ya que te fuiste sola siguiendo a este hombre. Luis decía, Luis decía, Subaru decía, no importa cómo lo mires, realmente la trataría tan mal que te preocuparías. ¿Hice eso? Lo hice, ¿no? Probablemente hice eso. Sin embargo, ahora lo lamento, ya que Subaru ya te había agarrado cariño a Luis también, ¿no? Subaru dice, verás, en este momento no estoy pensando en hacerle nada a Luis. Hemos hecho las paces. Ren dice, ¿es eso cierto, Luis-chan? Y Luis grita, y comienza a sonreír, ¿no? Ya que Luis sí entendía y daba respuestas con sus expresiones. Beatriz queda mirando esta escena un poco raro, ¿no? Y dice, a pesar de que Betty tenía la intención de aceptarlo, es una escena que da un muy mal presentimiento de una cosa como esa chica y Ren siendo tan amigables el uno con el otro. Es un sentimiento muy extraño, supongo. Y Subaru se comenzaba a reír de forma irónica, ¿no? A lo que Subaru dice, todavía no he encontrado la respuesta adecuada para eso, pero... Y Tanza dice, Schwartz-sama, no creo que tengamos mucho tiempo para estar tan relajados. A lo que Hydra dice, ¿quién más falta, Schwartz? Y se ponen en contexto sin pretexto, ¿no? Donde dicen quiénes habían sido secuestrados, descartando a Medio y a los demás. A lo que Ren dice que aún hay una chica que hay que salvar, a Katina. Flo comienza a hablar sobre los príncipes herederos de pelo negro que habían sido secuestrados en un edificio. Hydra dice, ¿príncipes herederos? Así que son falsificaciones de Schwartz. Hydra dice, así que aquí están secuestrados los que usaron como justificación para que se levantaran más rebeldes. Beatriz dice, Betty está de acuerdo con este barbudo, supongo. Al creador tampoco le gusta, de hecho. Hydra dice, ¿barbudo?
A lo que Tanza dice, Suar-sama, ¿qué deberíamos hacer? Sora dice, no podemos dejarlos aquí, los pueden matar, tenemos que ayudarlos. Obviamente a este punto, obviamente Tanza se preocupó porque ella sabía pues que Subaru no era el verdadero príncipe heredero, ¿no? Que esto solamente era una mentira. Y todos pensaban que sí era Subaru, ¿no? Pero en este bucle, bueno, en esta nueva línea, Subaru a Tanza sí le había dicho la verdad. Entonces ella se preocupaba de que si había más príncipes herederos, podrían descubrir la mentira de Subaru, ¿no? Pero Subaru no sacrificaría personas solo por mantener la mentira. A lo que Beatriz dice, como era de esperar del Subaru de Beth, supongo. Beatriz miró a Tanza con orgullo, mientras sostenía con fuerza la mano de Subaru. Bueno, la novela narra así, por un momento hubo un hormigueo fluyendo entre ellos nuevamente, pero Subaru lo dejó de lado. Entonces comienzan a ir al otro edificio, ¿no? Y había una puerta que estaba con llave, y Subaru preguntaba sobre la llave, y Flock y Ren decían que no tenían la llave maestra, a lo que Subaru se quedaba mirando a Tanza, ¿no? Y Subaru le dice, Tanza, ¿serías la llave maestra una vez más? A lo que Tanza lo queda mirando a Subaru y dice, no estoy seguro de que es una llave maestra, pero entiendo lo que intentas decir, Suar-sama. Me gustaría reiterarle esto. Sora dice que no eres una herramienta para abrir paredes, ¿verdad? Perdóname. A lo que Tanza dejó escapar un profundo suspiro. Y así seguía la historia. Cuando de repente, Tanza golpeó la puerta y la derribó. Saltó y dio un gran patadón. Fue una vista bastante impresionante. Entonces Subaru entra y dice, todos ustedes tienen circunstancias parecidas, pero dejemos nuestros rencores de lado y trabajemos juntos para salir de este lugar. Los príncipes herederos falsos, los niños que estaban allí secuestrados, quedaban mirando a Subaru, ¿no? Habían 14 o 15 jóvenes que estaban mirando a Subaru. A lo que Tanza y los demás se dieron cuenta de algo, que sus celdas eran grandes y que estaban muy limpias y que el ambiente estaba muy bueno. A pesar de que estos niños habían sido secuestrados. Ojo, mira, la historia no narra esto. Que obviamente Belzex pues los había secuestrado, ¿no? Por órdenes de Chicha y toda la cosa, ¿no? Y Belzex los había secuestrado, los había puesto en su celda, pero por la duda, como se había generado la duda de si Vincent realmente tenía un heredero o no, y como no sabían si era mentira o verdad, y de ser cierto no sabían qué niño podría ser, por lo tanto a cada uno de ellos les daban buenas condiciones, ¿no? Ya porque se temía que en realidad hubiera uno de que sí fuese el heredero, y que le den malas condiciones pues sería imperdonable, ¿no? Pero obviamente todo era mentira. La que Tanza dice, más o menos parece que estaban preparados en caso de que uno de ellos fuese el verdadero príncipe heredero. Y Beatriz dice, o tal vez no se tomaron la molestia de atormentar a los niños. Subaru dice, entonces voy a abrir las celdas de todos ustedes. Y los niños dicen, ¿escapar? Pero todas las celdas están cerradas. A lo que Subaru dice, no se preocupen por la cerradura. Tenemos una solución aquí. Tanza dice, justo aquí. De hecho, Subaru apuntó con pulgar hacia Tanza y la niña se inclinó mientras mostraba el candado roto en sus manos a los príncipes herederos falsos. Y así comienzan a sacar a los niños. Subaru dice, Ren, ¿dónde está Katina? La chica que conociste. Iremos por ella. Danos indicaciones de cómo se ve. Ren dice, bueno, ella tiene el cabello castaño y rizado y ojos profundos. Y luego, a lo que Flock dice, la señorita Katina tiene malas piernas. Por eso, está escondida en el otro edificio. Subaru dice, ¿sus piernas? Y entonces estaban planeando en sacar a Katina, ¿no? Y comenzaban a irse por aquí y por allá. Cuando una voz dice, no tienes que preocuparte por eso. Ya saqué a Katina de forma segura. Todos lo quedaron mirando. El corazón de Subaru fue atravesado por algo frío en esa voz que acababa de escuchar. Beatriz se queda mirando a Subaru y dice, ¿Subaru? Subaru agarró fuerte el brazo de Beatriz y la voz seguía hablando. Decía, realmente tengo que decirlo, esta es una coincidencia peculiar. ¿De qué otra manera podríamos terminar en esta situación? Subaru estaba en silencio y el hombre seguía hablando y decía, probablemente todos tengamos nuestras respectivas circunstancias, pero por el momento, ¿por qué no dejamos de lado nuestros molestos rencores y trabajamos juntos para salir de aquí? El hombre repitió las mismas palabras que Subaru les había dicho a los falsos herederos, a los falsos príncipes herederos. El hombre había repetido las mismas palabras. Entonces era Tok, ¿no? Y detrás de Tok estaba Katina. Subaru sintió un miedo. Sintió una sensación de miedo aterrador. Una sensación de miedo que ni siquiera un arzobispo del pecado podría otorgar. Y una sensación de estar atrapado. Todos quedan mirando la expresión de Subaru, que cómo le hacía la cara a este hombre, ¿no? Ya que los demás no conocían a Tok. A excepción de Ren, claro, pues no. Entonces Ren dice, Katina-san, por favor, le dice a Tok, le dice, por favor, aléjate de ella, le dice. Luis grita, Entonces estaban en un punto de quiebre muy peligroso, ya que Subaru estaba en guardia, Ren estaba en guardia, y los demás, a ver la expresión de Subaru, pues como que también estaban en guardia. Subaru se decía mismo que tenía que hacer lo necesario, ¿no? Ante esta situación, y que no importa cuántos intentos le tomaran, él hará lo que deba.
A lo que Katina al ver esta situación de donde el ambiente está a lo que Katina al ver esta situación esta situación donde el ambiente estaba pesado y había un choque de miradas y todo, dice: por favor, esperen, se están equivocando, no he sido capturada, Ren, ya que todos estaban buscando a Katina, ¿no? Por las palabras de Ren y las palabras de Flock, y al ver a este hombre que estaba delante y ella detrás, pensaban que había capturado, pero no era así. Ren dice: ¿Katina-san? Katina dice: esto es un malentendido. Recuerden que Katina no sabe el problema que hay entre ellos, ¿no? Pero por ver las expresiones y todo, ¿no? Entonces Katina dice: esto es un malentendido. Sí, es un malentendido. Tok él no es tu enemigo. Katina comienza a avanzar con su silla de ruedas. Katina miraba a Tok con ojos llorosos, y entonces Tok puso la mano en sus hombros de Katina, ya que él también estaba en guardia. A lo que Katina lo queda mirando a Tok y le dice: espera, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo en peligro. Tok dice: tú eres la que está en peligro, no avances por tu cuenta. Katina dice: ¿para quién crees que estoy diciendo esto? Tok dice: por supuesto, es por mi bien, pero eso no significa que pueda pasar por alto que la mujer que amo se ponga en peligro. A lo que Katina hace: oh, con la cara roja, y después de haberle gritado con fuerza a Tok, Katina fue silenciado por estas palabras. A lo que Ren queda escuchando estas palabras y queda mirando a Katina y a Tok, ¿no? Y dice: Katina-san, le dice Ren a Katina. Katina-san, ¿podría ser que esta persona es? A lo que Katina dice: ya te lo dije varias veces, él es, ya sabes, mi... Ren dice: tu prometido. Katina dice: así es, eso es todo. Entonces los ojos de Ren se abrieron, al igual que de los demás. Subaru dice: ¿prometida? Y Subaru se acordaba, ¿no? De las palabras que le había dicho Tok sobre que él quería volver con su prometida y toda la cosa. Y en un punto Subaru llegó a pensar que esas palabras de Tok habían sido mentiras, una historia inventada. Y así que se dice a sí mismo: ah, realmente existe, ¿eh? A lo que Ren le pregunta a Tok: ¿de verdad eres el prometido de Katina-san? Tok dice: sí, es verdad. Como dije antes, es un arreglo poco convencional. Nunca pensé que Katina y tú se llevaran tan bien durante vuestro encierro en la mansión del primer ministro. Ren la quedaba mirando a Tok, ¿no? A lo que Tok dicen: vamos, no me mires así, por supuesto. No digo que tuviéramos un buen primer encuentro o una buena relación tampoco, pero esta es la situación en la que nos encontramos. Ambos tenemos que dejar de lado nuestros rencores, ¿no? Tok seguía repitiendo estas frases que había dicho Subaru a los niños herederos falsos, ¿no? Y Tok se queda mirando a Subaru, a Chotabaru, y le dice: lo que dijo el niño es cierto, ¿verdad? Y Subaru queda: ah. A lo que Flock dice: esposo Kun, esposa San, ¿quién es el soldado Kun? Ya que Flock no estaba muy enterado de esta relación entre ellos y este choque que habían tenido antes, ¿no? A lo que Ren dice: este hombre, hemos tenido varios encuentros con él antes, y cada vez mi vida había estado en peligro. A lo que Katina se sorprende y abre los ojos por las palabras de Ren y hace: ¿eh? Katina lo mira a Tok y le dice: ¿es eso cierto, Tok? ¿Tú lo que dijo Ren? A lo que Tok dice: si se trata de esa joven, es verdad. Lo que dijiste antes, que hay algunos rencores. Soy un hombre del ejército. A veces tengo que apuntar con mi arma a alguien. Este tipo de cosas supongo que es solo una de esas situaciones no deseadas. Ren dice: para pensar que era no deseado, te esforzaste mucho. Y Tok seguía hablando, ¿no? Y si fue en la ciudad fortaleza fue porque vi a tu compañero como una amenaza. Si fue antes de eso, solo estaba siguiendo órdenes como cualquier otro soldado. No tengo nada personal contra ustedes. Y Luis seguía haciendo Mientras Tok decía estas palabras, Tok tomó su hacha que llevaba en la cintura y todos estaban en guardia, ¿no? Por lo que estaba haciendo Tok. Y de repente Tok agarra el hacha y la tira por el suelo. Y esta hacha cayó por los pies de Subaru, ¿no? Y Luis lo recogió. Tok levantó las manos y saludó a todos los presentes. Tok dijo: como puedes ver, no soy tu enemigo, solo que sería lamentable para todos nosotros si perdiéramos el tiempo mirándonos así, ¿verdad? Flock dice: esposa San, yo también creo que deberíamos hablar constructivamente. A lo que Beatriz dice: de hecho, Betty seguirá la decisión de Subaru. Subaru queda pensando, ¿no? Y dice: Katina-san es amiga de Ren. Quiero que la mayor cantidad posible de nosotros salgamos ilesos de aquí. No tenemos tiempo para pelear aquí. Es eso lo que pienso. Ren dice: entiendo, pero... A lo que Katina dice: no te preocupes. Este tipo es escandalosamente tenaz. Estoy seguro de que será útil para ayudarme a mí y a todos ustedes a escapar. A lo que Tok dice: oye, vamos. No deberías comparar a tu prometido con algo así como un bicho de soda. Entonces Tok dice: bueno, ya que me aceptaste, tendré que devolverte el favor. Gracias, también tendré que probarme a mí mismo ante Katina, quien me ha tratado tan a la ligera. Y la historia nos narra que había 3 razones por las que Subaru no podría rechazar la presencia de Tok en esta situación. La primera situación fue la presencia de Katina, que ella era la prometida de Tok. La segunda razón era la siguiente: que todas las muertes que había ocasionado Tok se habían deshecho gracias al regreso de la muerte. Aunque Subaru le guardaba rencor por todo lo que había hecho y ocasionado Tok, en los anteriores bucles todo eso se había borrado. Y la tercera y última razón, y entonces Tok dice: apunta desde el pecho hacia arriba, cualquier cosa debajo de la cintura solo te dará algo de tiempo. A lo que Subaru hace: Beatriz dice: entendido, de hecho. Y la tercera razón era muy obvia: Tok como aliado sería alguien indispensable.
ya que como un aliado a alguien que era de temer, Tog era una persona que tenía un buen análisis y un buen criterio en la batalla, así que tener a Tog de su lado le sería de bastante ayuda. Y entonces Tog comienza a dar información sobre los no muertos, sobre cómo derrotarlos. Y Tog comienza a decir, ¿no?, que deben apuntar desde el pecho hacia arriba, que cualquier cosa debajo de la cintura solo te dará algo de tiempo. Así es. Tog les acababa de dar una información muy importante, ¿no? Y les seguía hablando, ¿no? Y entonces comenzaron a salir y a golpear a los enemigos justo como les había indicado Tog, ¿no? Y Beatriz activaba el ninja y salían mientras golpeaban a los enemigos. Mientras salían de la mansión, habían bastantes enemigos, habían bastantes zombies. Comenzaban a golpear por aquí y por allá. Incluso Tanza estaba pateando por aquí y por allá a los enemigos y se estaban abriendo camino. Los enemigos se hacían añicos como si fueran trozos de cristal. Los zombies que no quedaron inmediatamente incapacitados fueron golpeados por el talón de la pierna que caía de Tanza. Sus torsos cristalizados se hicieron añicos, dejándolos incapaces de hacer nada después de que sus 4 extremidades fueran destruidos. La cabeza del zombie se alejó rodando y sin que comenzara su proceso de regeneración, eventualmente la cabeza aún intacta perdió su color y se desmoronó como arena. Tog decía: ahora, deberíamos haber eliminado los obstáculos en las calles secundarias. La magia de sus muchachos está funcionando extraordinariamente bien en estos muchachos. Gracias. ¿Cuánta energía puedes gastar? Beatriz dice: hay mucho más, de hecho, 10.000 o 100.000 de sobra, supongo. Tog dice: eso es tranquilizador, ya que Beatriz está dando bastantes ataques con el ninja a los enemigos, ¿no? Ya que eran muchísimos enemigos que estaban afuera en las calles. Tog dice: eso es tranquilizador, pero no intentes nada demasiado precipitado. Ustedes son mis salvavidas. Subaru y Beatriz estaban con sentimientos encontrados, ya que Tog era un enemigo, pues, y Subaru ya le había contado a Beatriz, ¿no? Entonces tenían un sentimiento raro al escuchar estas palabras de Tog. Tog decía: tuve muchos encuentros con esos tipos pálidos antes de reunirme con Katina en la mansión. No parecían pertenecer a ningún bando. Y no puedes comunicarte con ellos. Flock decía: oh, ¿en serio? Pero parecíamos poder hablar con los que Esposo Kun y los demás derribaron en la mansión. Tog dice: bueno, pues poder hablar y poder comunicarse son similares, pero no son lo mismo en absoluto, ¿verdad? No te escucharon y no morirán si les aplazas la cabeza o les cortas. Son enemigos problemáticos con los que lidiar. Tanza decía: son soldados que no mueren, tal como nos dijo el compañero de Schwarz-sama. A lo que Tog dice: para resumir, no pueden ser derrotados por medios honestos. Las espadas, lanzas y otras armas son solo una medida temporal. La mejor manera es magia, dijo Tanza, ya que Tog ya les había explicado, ¿no? Así es, la debilidad era magia, ¿no? La forma de cristalizar. Tog dice: también hacé algunos de ellos al carbón con un espíritu que tenía a mi cuidado y no se recuperaron. Sin embargo, no he verificado si es efectivo tanto con el fuego ordinario como el fuego mágico. Tog ya había llegado a la conclusión. Acuérdense que Tog es un cabrón muy listo, entonces él había usado métodos, ¿no? Y la magia al parecer era efectivo con estos enemigos. Y Tog dice: bueno, en caso de que se pregunten, les toma más tiempo revivir si los golpeas por encima del cuello que si los golpeas en cualquier otra parte del cuello. Las piernas se regeneran muy rápido, así que no esperes quitarles la movilidad. Y Tog comenzaba a dar más información, les comenzaba a compartir la información que él había obtenido. Subaru se había quedado sorprendido por el análisis de la batalla y las conclusiones a las que había llegado Tog, ¿no? Y por esta información que él tenía. Entonces nuestros héroes se comenzaban a mover por la capital imperial por las calles, donde había muchísimos, cientos y cientos y cientos de zombies. Subaru pensó cómo rayos había llegado Tog a la mansión pasando por todos estos zombies, que seguro había pasado por una gran odisea para llegar a la mansión en busca de Katina. Mientras nuestros héroes escalaban las murallas de la ciudad, había muchísimos más zombies. Y entonces Ren decía: Katina-san, ¿estás bien? Ya que todo el grupo se estaba movilizando. Katina dice: sí, además de estar un poco alterado por todas las personas desconocidas. Y ¿tú estás bien? Ren dice: tengo mucho más miedo de personas como Priscilla-sama y Madeline-san. No tengo ninguna oportunidad contra ellas. Katina dice: pues ese tipo de personas tienen mal genio. Nuestros héroes se seguían abriendo paso, ¿no? Ren empujaba la silla de ruedas de Katina y Luis escoltaba a las indefensas chicas mientras miraban inquietas a su alrededor. Entonces Flock se quedaba mirando a Subaru, que estaba con cara de preocupado, ¿no? Le dice: Esposo Kun, ¿qué sucede? ¿Por qué la cara larga? ¿Estás preocupado por ese soldado? Refiriéndose a Tog, ¿no? Ya que acuérdense que Tog en realidad no es un aliado. Ojo con este dato. Si bien Tog es alguien inteligente y toda la cosa, no es alguien en quien confiar. Y Subaru sabía esto mejor que nadie, ya que Tog es un asesino a sangre fría.
y Subaru tenía miedo de que si se diera una oportunidad, Tog intentara matarlos, ya que en sus bucles anteriores había experimentado ese sentimiento y esas malas experiencias. Obviamente Tanza estaba con ellos, ¿no? Y acuérdense que Tanza también es muy poderosa. Y obviamente como que le habían dicho a Tanza que estuviera cerca de Tog. Flock hablaba con Subaru, ¿no? Donde le decía que a pesar de que se había vuelto pequeño, seguía pensando de forma madura y cautelosa, y que tenía varias técnicas como el travestismo para conquistar la ciudad de la fortaleza, y que le gustaba ese lado suyo, ¿no? de Subaru, ¿no? Como él intentaba muchos métodos y cualquier método que usara con tal de solucionar un problema, ¿no? Comenzaba a hablar con Subaru. A lo que Beatriz dice: Subaru, mira hacia abajo a nuestros pies, supongo. Subaru dice: ¿nuestros pies? Cuando de repente algo pasaba. El agua fluía por los pies de nuestros héroes. Más allá del Palacio de Cristal, los depósitos que contenían grandes cantidades de agua se habían roto, y el volumen del agua comenzaba obviamente a fluir hacia la ciudad, ¿no? Habían varios depósitos de agua que se habían roto y todo el agua estaba entrando adentro de la ciudad. Entonces la fuerza del agua comenzaba a entrar y el agua comenzaba a subir y a subir. Y nuestros héroes ahora la tenían difícil, ya que el enemigo no solo eran los soldados imperiales, sino que ahora se estaba acercando a unas grandes e inmensas corrientes de agua. Si nuestros héroes se tardaban mucho en retirarse de ese lugar, eventualmente serían tragados por las aguas crecientes. Es decir, la tenían difícil. El agua, los depósitos eran inmensos, gigantes, se habían roto y el agua estaba subiendo y las corrientes de agua estaban llegando. Y todo eso te podía matar. Tog dice: si no salimos de aquí antes de que eso suceda, se acabó para todos nosotros. Y Tog seguía hablando, ¿no? Dice: parece que el general de primera clase, Moguro, no tiene ninguna posibilidad contra el dragón nube. Es solo cuestión de tiempo antes de que Moguro pierda. Sería mejor si fuera 1 contra 1, pero 2 contra 1 es fatal. Después de que el general de primera clase sea derrotado, ¿cómo procederá el enemigo? Tog estaba analizando la batalla de Moguro. Acuérdate que Moguro estaba hecho un gigante. Subaru dice: ¿tienes alguna idea? Tog dice: parece que el dragón nube está peleando con Moguro, decía Tog. Y también hay un jinete de dragón que parece ser un cadáver. Y al parecer, ellos están intentando atacar a los vivos. Subaru dice: ya veo, los zombies están tratando de matar a los vivos. Tog dice: así es irritante, pero es así. Tog inclinó la cabeza en contemplación y Subaru entendió lo que estaba tratando de decir. El objetivo de estos zombies era exterminar hasta la última persona viva con la que se cruzaban. Por esa razón, si hubiera una forma de matar a mucha gente, no sería sorprendente que la eligieran. Tog dice: la palabra zombie me gusta, hay que llamarlos zombies. Y Beatriz dice: ¿qué piensas de esos zombies de hecho? O sea, nuestros héroes estaban subiendo y estaban avanzando, ¿no? Y mientras avanzaban, estaban preguntándose lo que estaba pasando para tener respuestas. Y Beatriz le preguntaba a Tog, ¿no? Tog dice: ¿qué pienso? Beatriz dice: hasta ahora la mayoría de zombies que hemos encontrado eran soldados imperiales como tú, supongo. Puedo decir por su apariencia, de hecho. ¿Cómo te sientes acerca de matar a tus propios aliados? A lo que Tog tranquilamente dice: bueno, primeramente, no son mis aliados, simplemente usan la misma ropa. Si están muertos, no son soldados ni nada de eso. No necesitan ser reconocidos como algo más que obstáculos problemáticos. Así es, Tog era sensato y Tog analizaba bien la situación y era alguien razonable. Tog dice: hablando de quiénes son los peones y cuáles son sus objetivos, no creo que eso sea importante para sobrevivir en este momento. Eso es algo para los peces gordos, que ellos piensen y resuelvan. Tog se encogió de hombros dando la respuesta, ¿no? Y miraba a Subaru. Beatriz se da cuenta pues que el análisis de Tog era sensato. Y Tog le dice a Subaru: tienes una pareja confiable, pero sería mejor que hablaras con ella si te sientes agotado. Contrariamente a las expectativas, incluso solo escupir lo que tienes en mente puede hacer algo bueno. Subaru dice: lo tendré en cuenta. Ya que Tog era muy bueno al ver las expresiones de las personas y saber cómo se estaban sintiendo, ¿no? Por las expresiones. Tog analizaba muy bien la situación. Y Beatriz lo mira a Subaru y le dice: Subaru, si estás agotado, puedes hablar con Betty sobre cualquier cosa, pongo. Y obviamente Subaru, pues la novela nos narra que estaba muy preocupado de que Tog de un momento a otro intentara matarlos, ya que Subaru pues tenía este trauma de los bucles anteriores, ¿no? Estas malas experiencias, estos malos recuerdos donde Tog había matado a sus seres queridos. Y Subaru estaba tan pendiente de Tog que se estaba estresando muchísimo. Flock animaba a Subaru, ¿no? Con unas palabras también. Lo que Betty estaba un poco molesta, ¿no? Le decía a Subaru: así que descuidas a Betty cuando ella está preocupada por ti y ahí vas de nuevo. Te haces amigo de un chico guapo e ignoras a Betty, supongo. A lo que Subaru dice: oh, qué increíble desinformación. No te estoy ignorando en absoluto, ¿de acuerdo? En primer lugar, aunque tipos como Flock-san y Ceci son excepciones, Idriwais tienen matices, aunque no necesariamente son guapos. Sin embargo, Hien es bastante encantador. A lo que Beatriz estaba molesta un poco y dice: de hecho, no hay necesidad de poner excusas.
Y así sigue la travesía de nuestros héroes. Subaru decía, por ahora, todo lo que puedo hacer es acariciarte intensamente con mi mano. A lo que Ren exclama, ¿qué crees que estás haciendo en una situación como esta? Subaru dice, ya que Ren lo estaba mirando a Subaru de una forma dudosa. Ren decía, incluso si tomas esa forma, tu personalidad seguramente no cambiará. Subaru decía, ¿eso significa que conoces mi naturaleza lo suficiente bien como para entender quién soy? Ren dice, corrección, ahora que tu cuerpo se ha encogido, tu moderación se ha vuelto inexistente en comparación con antes. Subaru dice, esa es la parte de la que realmente me gustaría que te rías y lo dejes pasar. Echémosle la culpa a la naturaleza de un niño salvaje. Y entonces Katina hablaba también con Subaru, ¿no? Le decía, oye, ¿Tok te está molestando? ¿Está siendo útil? La novela nos narra que Katina pues también se sentía un inútil, ¿no? Que sentía una enorme impotencia por no poder ni siquiera caminar, ya que obviamente ella está en silla de ruedas. Y Katina estaba muy preocupada por Tok y por toda la situación que estaba pasando, por el choque que tenía Tok con ellos. Y aunque Katina no estaba enterada de los detalles, ella se había dado cuenta pues que habían tenido nuestros héroes con Tok una mala relación y unas malas experiencias. Y estaba muy preocupada Katina. Subaru dice, sí, Tok está siendo útil, tiene un buen olfato y buena vista, sus instrucciones son precisas, realmente nos ha ayudado a evitar problemas. Katina dice, ya veo, eso es bueno. Katina se sentía aliviada y se dio unas palmaditas en el pecho aliviada. Subaru pensó, ¿realmente todos pueden escapar a la capital imperial sin ningún incidente o bajas? Cuando de repente una voz dice, Katina, te dije que te quedaras más atrás, ¿no? No nos alcances. Era Tok. Tok estaba muy preocupado por Katina, ya que Katina se había acercado para hablar con Subaru y se supone que ella debería estar atrás, no en la retaguardia. Tok estaba muy preocupado por Katina, ya que Tok en un momento había estado explorando los lugares para poder salir. Katina dice, Tok, ¿pasó algo? Ya que Katina se dio cuenta de la expresión de Tok. Tok dice, vaya que eres intuitiva en momentos como esto. Tok dice, al parecer hay un zombie de aspecto bastante duro justo delante de aquí, un miembro de la tribu Cíclope, probablemente fue el que más se destacó en la batalla de hoy. Así es, hay un zombie guerrero. Y obviamente este zombie pues era Ismail, acuérdese del Cíclope que empezó la batalla, pues ya, él es el zombie. Tok estaba preocupado, ¿no? Y comenzaba a darles contexto sin pretexto a lo demás. Dice, hasta ahora nos hemos enfrentado a figuras pequeñas y no hemos encontrado a nadie con un nivel de un ex general, pero este oponente, el que tenemos adelante, será más que un rival para eso. Como tal, es muy problemático. Subaru dice, ¿general? ¿Te refieres a...? Y Tok dice, puede haber excepciones que sean evaluadas por tus tácticas militares y perspicacia estratégica, pero en la mayoría de las cosas lo que cuenta es tu propia habilidad. O sea, Tok está dando en contexto, ¿no? De que tenía un enemigo adelante muy poderoso, al nivel de un posible casi general, ¿no? Que era Ismail. Obviamente no de primera clase, pues como que de segunda clase por ahí. Tok dice, si combatiéramos con ellos, con todo nuestro poder, probablemente nos mataríamos el uno al otro. Katina dice, pero eres un tipo astuto, puedes resolver cualquier cosa, ¿verdad? Lo has hecho muy bien hasta ahora, con la ayuda de estos niños. Tok estaba muy preocupado por el enemigo que tenían adelante. Tok dice que no importa que tan buenos sean, cuando tienen un enemigo que es muy imponente y muy fuerte, que no se podía derribar un castillo. Comienza a usar metáforas Tok. Entonces Floch dice, entonces este camino va a ser difícil, ya que ellos tenían que avanzar y justo había un camino y más adelante estaba el enemigo. Y recuérdense que todos estaban inundando y habían bastantes corrientes de agua. Tok dice, ese lado ha terminado su batalla, el agua llegará pronto, ya que todos estaban inundando y había corrientes de agua muy fuertes. Entonces Subaru dice, entonces deberíamos elegir otra ruta, Beatriz dice, supongo. Tansa dice, entonces la situación está estancada, ¿correcto? Tenemos un enemigo poderoso frente a nosotros, pero incluso si retrocedemos, el tiempo no lo permite, ya que las corrientes de agua estaban acercándose y todos estaban inundando. Era una carrera contra el tiempo, contra los zombies, y justo había otro obstáculo más adelante, que era un zombie cíclope gigante, que era Ismail, ¿no? Ren dice, ¿puedes manejarlo de alguna manera? Se quedaban mirando a Subaru, ¿no? Y los demás, porque recuerden que Subaru era el de los planes, ¿no? Entonces se estaba mirando a Subaru. Subaru estaba en silencio. Ren miraba a Subaru con ojos pálidos. Y Subaru, al ver la mirada de Ren que le preguntaba si tenía algún plan, se emocionó. Así lo narra la novela. Entonces Tok dice, si no decidimos rápidamente seguir o regresar, se nos acabará el tiempo y las corrientes nos matarán. Mientras Subaru estaba en sus pensamientos analizando la situación y teniendo una lluvia de ideas, Tok les decía que se acababa el tiempo. Subaru decía, no puedo decir con certeza si podemos luchar contra un enemigo fuerte o no. Entonces Subaru comienza a pensar, ¿no? Que si van a ir adelante, deben ser dos personas que deben enfrentar a este gigante, ¿no? Y Subaru pensaba que si moría podría regresar de la muerte y hacer más intentos, pero que él no era suficiente para esta batalla y no quería que los demás muriesen. Entonces Subaru y Tok comienzan a hablar al mismo tiempo y dicen, vamos a vencer a ese zombie. Y lo dijeron al mismo tiempo porque tanto Subaru como Tok habían llegado a la misma conclusión. Acuérdense que Ismail era el cíclope gigante que había muerto en batalla y era muy poderoso, ojo, y ahora estaba en modo zombie haciendo añicos a la gente. Ismail decía, qué lentos.
Ismail tenía un hacha gigante, era un hacha enorme. Comienza a destrozar a los enemigos que estaban en ese camino, ¿no? Ismail gritaba y decía: la muerte de un guerrero debe venir a manos de un guerrero. Ismail con su hacha, la novela nos narra que comenzaba con todas sus fuerzas a golpear el piso, golpear el suelo, y los comenzaba a levantar y a lanzar estos trozos como proyectiles a las personas que estaban por ahí, soldados, todo, ¿no? Y justo estaba por ahí el grupo de nuestros héroes, pues, ¿no? Ismail dice: un hombre grande y una niña. Cuando de repente también le comenzaban a caer proyectiles a Ismail, le comenzaban a caer bastante proyectiles. Había muchas piedras que estaban siendo arrojadas desde lejos hacia donde estaba Ismail y le estaban golpeando, y se da cuenta y mira, un hombre grande y una niña. Había una cortina de humo, ¿no? Ismail pudo ver que había un hombre y un niño. Ismail, la novela nos narra que Ismail sabía que ellos no eran guerreros tan poderosos, pero que tenían el espíritu de un gran guerrero. Y Ismail veía cómo se acercaban a batallar con él, ¿no? Ismail estaba sonriendo, estaba feliz, ya que a él le gustaba la batalla, ¿no? Y ahora que estaba en modo zombie, pues hacía ñico a los soldados, a los rebeldes, hacía ñicos a todos. Y era muy poderoso. Y al ver que un hombre y un niño se estaban acercando con tal voluntad para la batalla, pues se emocionó. Ismail estaba sonriendo, ya que a él le gustaba la batalla y todas esas vainas, ¿no? Mientras tanto a Ismail le seguían arrojando cosas, mientras este hombre y este niño avanzaban y retrocedían. Eran muchas piedras que volaban a dirección de Ismail, bolas de cañones. El niño y el hombre le arrojaban cosas y también retrocedían, cuando entonces Ismail dio un salto enorme hacia los dos guerreros. Y una voz dice: como era de esperar, solo tener un globo ocular realmente limita tu visión, ¿no es así? Una casa había volado y se había derribado la puerta principal con su hacha. Ismail, al escuchar estas palabras, recordó algo y dice: tú. Ismail recordaba a este soldado imperial de cabello naranja. En esta batalla épica se acercaban, tiraban cosas a Ismail, piedras, cañones así, y luego se escondían en casa. Ya era como un juego de persecución. Y Ismail agarraba su hacha y también comenzaba a lanzar cosas, y a él lo seguían atacando y se comenzaban a mover. Y había una cortina de humo, ¿no? Entonces en esta batalla, al final el cíclope Ismail salta y destruye la casa. Le dice: tú, le dice con ira y enojo. Comienza a rugir, ya que este hombre, o sea, Top, había sido el soldado que le había provocado la muerte a Ismail. Acuérdense que cuando Ismail atacó, apareció Araquilla, ¿no? Y Araquilla lo dejó fuera de combate, y después el imperio lanzó ataques con cañones y todo, y Ismail estaba ya moribundo por morir. Y luego apareció Top, que estaba matando los cuerpos uno por uno, asegurándose de que murieran. Y con su hacha Top los remataba, ¿no? Y había sido Top el que había dado el golpe final a Ismail, que ya estaba moribundo por morir, pues, ¿no? Pero Top aceleró el proceso y lo mató con su hacha. Y a Ismail se le había quedado el rostro de Top, entonces ruge, y al verlo estaba muy furioso y se desvaneció, ¿no? Ismail lo estaba buscando y buscando. Cuando Ismail iba a atacar a Top, Top desapareció. De repente, algo impactó el hombro izquierdo de Ismail. El hombro izquierdo de Ismail explotó violentamente. Había sido una inmensa piedra, ¿no?, que lo había golpeado. Cuando de repente el hombro destrozado, el brazo destrozado también, junto con el hombro que se había hecho añicos, comienza a regenerarse, ¿no? Y Ismail se comienza a reír. Ismail dice: esta es la verdadera naturaleza de este cuerpo. ¿Qué es lo que había pasado? Que nuestros héroes habían ideado un plan. Luis estaba junto con Top, aferrado junto con Top, ¿no? Y entonces Top estaba atacando. Tanza lanzaba objetos, y cuando Ismail atacaba se teletransportaban, pues no. Y Subaru estaba junto con Beatriz y también atacaban. Mientras Tanza arrojaba cosas, Hydra arrojaba escombros y atacaban en oleadas, ¿no? Y cuando Ismail atacaba a Top y Top se teletransportaba gracias a Luis, Ismail atacaba a Top porque lo veía, ¿no? Y Top se teletransportaba gracias a Luis, y cambiaban de lugar y seguían atacando y todo así, ¿no? Hasta que Subaru y Beatriz atacan y hagan un golpe. Beatriz y Subaru dice: el ninja. Ismail dice: una táctica brillante, pero las flechas de cristal atravesaban a Ismail. La magia de Beatriz junto con Subaru estaban atacando a Ismail. Las flechas amatistas habían perforado el cuerpo del zombie, pero no solo habían destrozado el cuerpo, sino que estaban rehaciéndose los cristales desde adentro, ¿no? Y el cuerpo del zombie se estaba agrietando, y esta vez el cuerpo del zombie se hizo añicos, pero las partes no se regeneraron. La efectividad de la magia Jin contra los zombies, esta era la debilidad del enemigo, que había sido identificado durante su retirada hasta este punto. Así es, vuelvo a repetir,
convertir. La efectividad particular de la magia Jin contra los zombies, esta era la debilidad del enemigo, que había sido identificada durante su retirada hasta este punto. Beatriz había explicado a nuestros héroes que la magia Jin Minja tenía el efecto de congelar el tiempo del objetivo, que era una especie de magia de muerte instantánea, y parecía ser especialmente efectiva contra los zombies que dependían de su regeneración. Según Tok, si queman el cuerpo de un zombie hasta convertirlo en cenizas, podrías evitar que el enemigo se regenerara como si lo hubieras golpeado con Minja, pero no tenía sentido pedir algo así que no tenía, ¿no? A lo que Subaru decía, este es el uso más fuerte que tenemos de la mano. Y así nuestros héroes habían vencido, ¿no? Cuando Ismail abrió el ojo y comenzó a mirar y a moverse hacia Subaru, y Ismail dice, todavía no. Zoro dijo, él no está muerto. La cristalización del ataque del Minja avanzaba en el cuerpo del zombie. El enemigo, a pesar de que estaba cristalizándose, pateó un trozo de su cuerpo hacia dirección de Subaru, un fragmento hacia dirección de Subaru. Y justo cuando ese fragmento fue lanzado hacia Subaru, alguien lo salvó. Se interpuso entre este fragmento y Subaru. Luis empujó a Subaru, pero estaba en el lugar del impacto. Como resultado, Luis quedó atrapada en los escombros sin protección y salió volando. Entonces Beatriz agarra la mano a Subaru y comienza otra vez a atacar al zombie, ¿no? Ismail rugía. Beatriz dice, Subaru. Tanza dice, Suar-sama. El cuello de Subaru estaba contraído, ¿no? Y las voces lo llamaban, ya que había sido un gran impacto, pero Luis había salvado a Subaru. Y Beatriz seguía atacando Minja. Y entonces, cuando Beatriz estaba atacando, de repente alguien decapitó al zombie con un hacha. Fue Tok. Tok dice, esto pasó porque está siendo misericordioso con el enemigo. Tanza dice, ¿cómo te atreves? Tok decapitó al zombie, ¿no? Tanza dice, ¿estás bien, Suar-sama? Subaru dice, estoy bien. Lo siento, gracias por la ayuda. Subaru dice, Luis, ¿dónde está Luis? Ella me cubrió y... Hydra dice, oh hombre, parece que no es nada serio, aunque parece que fue golpeada por un escombro y tiene una conmoción cerebral. Subaru dice, oh maldición, su cabeza no se ve bien. Beatriz, por favor. Beatriz dice, por supuesto, lo sé, pongo. Y comienzan a curar a Luis, ¿no? Subaru está preocupado. Dice, Luis, vas a estar bien. Subaru se agachó junto a Luis con Beatriz y se llevó la mano a la herida de la frente. Mientras Beatriz activaba la magia curativa, Subaru sostenía fuerte la mano de Luis y Subaru pronunció, lo siento. Subaru se disculpaba porque esto había sido culpa de Subaru. Tok se sorprende y dice, vaya, así que esta chica también puede usar magia curativa. ¿Seguro que tienes mucha gente con poderes raros a tu alrededor? Tok dice, sin embargo, si sigues como hasta ahora, su talento se desperdiciará. ¿Eres consciente de eso, no? Solo dice Top. O sea, la novela nos narra que en realidad Subaru sí tenía pues sí tenía misericordia con el enemigo, ya que incluso sentía lástima por el zombie, que había muerto obviamente en batalla y luego se había vuelto un zombie, ¿no? Y estas cosas hacen que a Subaru se descuide y no dé golpes de gracia muy fuerte, ¿no? Entonces la novela nos narra que realmente Subaru tenía lástima por el enemigo, y esto hacía que se viera en esta situación complicada, ¿no? Porque un pequeño error y podían morir sus seres queridos. Tok dice, aquellos que confían en que no morirán en nada más que en sus propias fuerzas son débiles. Eso se aplica no solo al cíclope que acabamos de matar, sino también a ti. Tanza dice, no es de mala educación hablar así, lo miraba con cólera a Tok. Tanza dice, Suar-sama es alguien que contribuyó mucho a la batalla actual. La forma en que hablas de él, señalando eso es... Tok dice, no me molestes, reconozco sus contribuciones, eso es lo que creo que son insuficientes. Eso, y la persona que más contribuyó fuiste tú, o la chica que se derrumbó allí. Las mejillas de Tanza se tensaron cuando Tok dijo eso, apuntando su barbilla hacia la chica. Tanza dice, ¿te consideras correcto pase lo que pase? Tok dice, no me molestes, lo que dije es solo un hecho, que hay monstruos que son tan increíblemente fuertes que pueden estar seguros de que no morirán, y que hay otros que piensan que no morirán por una razón externa. Es, ni tú ni yo somos ninguna de esas cosas. Tanza dice, eso es, y Tok sigue hablando, ¿no? Dice, si el primero es un aliado, las cosas van bien, pero no me gustaría que el segundo fuera un aliado. Si son un enemigo, podrías aprovecharte de ellos, como lo hicimos hace un momento. El plan de tu amigo dio en el clavo. Tanza se molesta, ¿no? Por las palabras de Tok. Y le dice, suficiente, esto no es propio de ti, tu sabor inherente es que siempre mantienes la calma, ¿verdad? Tok dice, es solo que no soy hábil para manejar las fluctuaciones de mis emociones. Además, Hydra-sama, también deberías entender. Y le dice, ¿qué quiere decir? Tanza dice, después de todo, Hydra-sama, tú y yo estamos conectados con Suar-sama. Lo que sea que Suar-sama esté sintiendo debe ser transmitido a nosotros en una cantidad no pequeña. Subaru sintió una sensación de alivio, de que Tanza y los demás no lo vieran como un fracaso o falta de virtud en él. Luis poco a poco volvía a tener conciencia, ¿no? Beatriz dice, si puedes hablar, no hay necesidad de hablar. De hecho, si el tratamiento ha terminado, será mejor llevarla afuera y que Ren le haga un chequeo, supongo. Zoro dice, ya veo, si es cierto, con gran dificultad hemos despejado el camino, y si nos quedamos aquí, cuando de repente se escuchó un ruido extraño, como cortando el viento. Tanza hizo, algo había atravesado la espalda y abdomen de Tanza. Algo parecido a un tentáculo con una punta afilada sobresalía. Así es, Tanza había sido perforada por un tentáculo y le había atravesado la espalda y el abdomen.
suave. Beatriz grita ¡Subaru! Ya que los ataques se dirigían también a él. El monstruo extendió un tentáculo. Más que un tentáculo era como un dedo alargado y que había atravesado el cuerpo de Tanza. Subaru grita ¡Tanza! Hydra dice ¡Oh, esto es malo, Swarch! A lo que Tok dice ¡Maldición! No me digas que se regeneró a partir de su cabeza decapitada. Tok dice en otras palabras se niega a morir más que los otros zombies. Beatriz dice quizás este es el resultado de rechazar la muerte por daño que debería haberlo matado, supongo. Subaru dice Beatriz, Hydra, rápido, salven a Tanza. Ya le dice, lo sé. Subaru comenzó a pensar en todo lo que había pasado, ¿no? Y algo le pasó por la mente, que estaba en un callejón sin salida del destino, que había bucles que no podían resolverse sin importar lo que hiciera. Tok lo queda mirando a Subaru y dice, tienes una mirada repugnante en tus ojos. Subaru dice, ¿eh? Tok dice, esa es la mirada de alguien que trata su vida y la vida de los demás de una manera diferente. Tok dice, vamos. Tok pateó el suelo con fuerza mientras sostenía a Subaru. Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Si nos separamos de todos. Tok dice, tú eres el que necesita mirar de cerca. El objetivo de esa cosa somos nosotros dos, tú y yo. Tok dice, el objetivo de esa cosa parece ser yo, quien lo mató primero, y tú, quien lo mató por segunda vez. Subaru dice, ¿así que los alejaste de todos los demás? Tok dice, verás, cuando otros están involucrados, no piensas con claridad. Tok dice, ¿acaso puedes pensar en una forma de quitarlos sin tu pareja? Y así no comienzan a irse por otro lado para que el enemigo los persiga a ellos. Subaru dice, si hay una manera me echarás una mano, ¿verdad? Tok dice, ¿puedes hacerlo? Subaru dice, yo lo haré. Tok comenzaba a esconderse y avanzar, y evadir los ataques del monstruo. Tok dice, muy bien, seguiré tu plan. Ya que Tok se queda mirando a Subaru, ¿no? Y ve que tenía un plan, le dice, seguiré tu plan. Y así el gigante Ismail estaba buscando a nuestros dos héroes para hacerlos añicos, para destruirlos, para matarlos. Aunque la historia nos narra que Ismail no tenía muy en claro los recuerdos, la obsesión de estos dos enemigos era algo que Ismail ya no podía recordar bien. Ismail comienza a buscar y comienza a destruir. Sus oponentes no podían seguir huyendo para siempre. Y mientras Ismail los buscaba y los veía y los perseguía, Tok y Subaru iban atacando, ¿no? Aventando todo lo que tuvieran, aventaban a sus extremidades del gigante. Y entonces llegaron a un callejón donde se escabulleron ahí nuestros héroes. Tok y Subaru llegan a un oscuro edificio y se habían refugiado ahí y se comenzaron a esconder, mientras comenzaban a planificar cómo derrotar a este gigante. El monstruo buscaba y buscaba, y nuestros héroes, Subaru había ideado un plan, ¿no? Entonces el gigante Ismail estaba entrando, buscando y destrozando, y se dio cuenta de algo, que había un polvo blanco a su alrededor. El gigante Ismail notó que todo a su alrededor estaba lleno de polvo blanco. Y este polvo blanco era harina. Los sacos se habían abierto y una gran cantidad de harina se había esparcido por todo el edificio. Cuando de repente una voz dice, lo que te vencerá no será magia ni una técnica asesina. Cómete esto, el alma de la ciencia. ¡Explosión de polvo! Justo después de ese grito, los alrededores de la pequeña figura también se tiñeron de rojo de una sola vez. Y entonces hubo una tremenda explosión que voló el molino de harina y el monstruo fue engullido por un loto carmesí brillante. Bueno, luego la historia nos lleva a un pequeño flashback, ¿no? Se lo voy a contar rápido. Donde estaban planeando Subaru, Tok y los demás, cuando Hydra le menciona y le dice, Swarch, usemos ese molino harinero como punto de referencia. Es el edificio con la rueda hidráulica al lado. Ya que Hydra se había llevado a los no combatientes con él, ¿no? Y se mantuvo vigilante de su entorno mientras espoleaba el caballo Galewin. Y entonces Subaru se le había ideado el plan de usar los ingredientes de ese molino, que estaba cerca ahí, ¿no? Para idear la trampa. Y la explosión que se había ocasionado había sido una explosión tremenda. Incluso Subaru se sorprendió y dice, no tenía idea de que terminaría siendo tan poderoso. Tuve fe. Subaru murmuró mientras tosía. Subaru había ideado este plan usando el molino de harina. Y obviamente en esta explosión tanto Subaru como Tok se habían envueltos en la explosión, ¿no? Pero el daño fatal había sido el gigante. Subaru grita, Tok, ¿estás vivo? Tok. Tok. Y Tok dice, no tienes que llamarme tan patéticamente, que todavía estoy vivo. Subaru hace, sí. Entonces, obviamente tanto Subaru como Tok estaban muy malheridos y en malas condiciones, ya que la explosión pues les había afectado. Tok se queda mirando a Subaru, queda mirando de forma muy desconfiada y analizándolo y le dice, casi haces que me maten allí, hombre. Tok estaba en muy mal estado también, ¿no? Y se comienza ya a parar. Escupió la saliva en su boca y le dijo a Subaru, casi haces que me maten allí. Subaru dice, me estás haciendo ver como el chico malo. Después de todo, te dije que sería muy poderoso. Tok dice, ocasionalmente ocurre un accidente como este.
pero cuando escuché el principio detrás de esto, tuvo sentido. Tog respiraba con dificultad mientras caía de espaldas a la calle. Luego comenzaban a mirar el molino que había sido volado, ¿no? Y que estaba incendiándose y todo. Tog dice, ¿qué le pasó al oponente? Subaru dice, estaba impresionado completamente. Mira, Subaru comenzó a señalar la parte del monstruo explotado, ¿no? Que era apenas visible desde su posición. Y se comenzaba a derrumbar el lugar donde estaba el gigante. El ataque había sido poderoso y había sido efectivo. Subaru dice, Tog, ¿cómo están tus heridas? Y esta vez habían derrotado al gigante. Ojo, recuerden que tanto Subaru como Tog, a pesar de que colaboran juntos y son un buen equipo, no confían para nada entre ellos, ojo, y se miran de reojo y se miran mal. Tengan muy en cuenta esto. Tog dice, no sería una buena historia si perdiera la vida tan fácilmente sin estar dispuesto a sufrir heridas frescas. Ambos acabamos de hacer nuestros roles requeridos, a pesar de... Subaru dice, Tog dice, me sacaron casi por todas partes, siento que me falta mucha sangre. Mientras decía eso Tog levantó una mano y estaba claro que su lesión era bastante grave. Como les digo, este ataque había dejado muy mal herido a Tog. Subaru también, ¿no? Pero no tanto. Y las heridas de Tog comenzaban a sangrar, se estaba desangrando Tog. Y Subaru lo comenzó a ver y se va con intención de ayudarle, ¿no? A detener las heridas que estaban sangrando. Y Subaru le dice, lo haré de inmediato. Subaru entonces comienza a moverse con intenciones de ayudar a Tog. A lo que Tog dice, después de todo, si hemos hecho tanto, Katina no podrá quejarse. Subaru hace, Tog dice, hablamos de esto en la mansión, ¿no? Porque parece pensar que soy un vago. Nos ayudé a escapar, derroté a un enemigo realmente fuerte e incluso sufrí heridas de honor. No me digas que también te vas a llevar todo el crédito, Tog se comenzó a encoger de hombros, con una cara pálida porque estaba perdiendo sangre. Subaru exhaló. Subaru dice, Katina realmente es importante para ti, Y ya le había estado ayudando a detener las heridas Subaru, ¿no? A lo que Tog dice, eso es un hecho. Ella es mi prometida, Katina es mi vida. Tog declaró esto sin ninguna vergüenza. Subaru exhaló. Está bien. Subaru comienza a pensar, ¿no? Que Tog había hecho su parte y realmente se había dedicado a asegurar que todos sus amigos, incluyendo él y Katina, lograsen salir de esos apuros y que sigan saliendo vivos de esto, ¿no? Entonces Subaru dice, espera aquí. Alguien que escuchó la explosión podría venir aquí. Por ahora, solo regresa conmigo en el camino. Una vez que encontremos un lugar adecuado, espérame allí, ya que Tog había sido como vendado. Tog dice, entiendo, cuento contigo, así que, por favor, no me dejes atrás. Subaru dice, yo no haría eso. Tog hizo pensar a Subaru que podría ser posible terminar las cosas sin hacer eso. El ambiente se está poniendo tenso tanto para ellos por la desconfianza y toda la cosa. Entonces, en los pensamientos de Subaru, que si en ese momento hubieran estado en una posición hostil, él no hubiera estado seguro de que si podría haberlo dejado allí al borde de la muerte, miren. A lo que Subaru se dice, no, si lo pienso demasiado, me quedaré estancado, de todos modos. Ya que Tog estaba muy mal herido, ¿no? Entonces Subaru pensaba qué hacer, si dejarlo ahí o ayudarle o prestarle un hombro a Tog, aunque había una gran diferencia de altura. Subaru miró a su alrededor, que había sido destruido el molino, con la esperanza de encontrar algo para usarlo como un bastón. Y comenzó a buscar, ¿no? Un poste de soporte para ayudarlo a Tog, ya que está mal herido. Y cuando Subaru se volteó y comenzó a buscar algo para darle a Tog, entonces Subaru estaba volteado y comenzó a buscar algo, cuando de repente sonó algo fuerte. Y Subaru comienza a decir, ¿por qué? En el momento en el que el sonido duro resonó, Subaru bajó la mirada y apretó el puño con fuerza. Mientras sus labios temblaban, los hombros temblaban de miedo y los ojos negros temblaban. Murmuró, ¿por qué? ¿Por qué, Tog? La pregunta de Subaru no fue respondida. Subaru se dio la vuelta mientras exhalaba. Habiendo dado la vuelta a Subaru, ante los ojos de Subaru estaba el hacha. Un hacha que había sido balanceada hacia abajo. Y Subaru había detenido esta hacha, justo en el momento que el hacha iba a aplastarle el cráneo. Así es, Subaru había usado la prominencia invisible. Tog le había lanzado un hacha en la cabeza de Subaru, pero Subaru usó la mano oculta para detener ese ataque. A lo que Tog dice, ¡che! Mi culpa, mi culpa. O sea, Tog agarró el hacha y se acercó y quiso matar a Subaru por la cabeza, pero Subaru detuvo el hacha con la prominencia invisible, con la mano oculta, ¿no? Y en el momento que Subaru se protegió con la mano oculta, Tog dice mi culpa, y salta hacia atrás de una forma muy rápido. Subaru apretó los dientes y apretó el puño. Subaru en sus pensamientos estaba muy decepcionado y muy triste. Comenzó a pensar que, a pesar de todo lo que habían
pasado hasta ahora, de todo lo que había hecho Tok para ayudarles y toda la vaina, pensó que tal vez esta posibilidad de ser hostiles entre el uno al otro podría haber desaparecido, pero Subaru se equivocó. Y esto lo había decepcionado y lo había puesto muy triste. Subaru entonces grita, ¿por qué? 3 veces gritó, ¿por qué? ¿Por qué, Tok? ¿Por qué? Subaru seguía haciendo la misma pregunta, mirando a Tok con una cara furiosa y con una cara muy triste que estaba a punto de llorar. Mientras lo miraba a Tok con furia y de forma triste y decepcionada, las lágrimas brotaron de los ojos de Subaru, ya que este sentimiento abrumador no era más ni nada menos que frustración. Subaru dice, hasta ahora no has hecho nada, no has matado a nadie, podría incluso haberte perdonado, Tok. Tok dice, en silencio, poco a poco has dañado mi confianza en ti. Y Tok comienza a sacar un cuchillo y Tok se prepara para la batalla. La batalla que iba a empezar, una batalla épica, Subaru vs Tok. Capítulo 6, no suplicaré perdón. La historia nos narra que los pensamientos de Subaru eran muchos, ya que comenzaba a recordar todas las situaciones. Realmente Subaru estaba muy decepcionado y sobre todo muy frustrado. Y Subaru seguía diciendo por qué, mientras tanto Subaru y Tok se preparaban. Tok dice, no hables tan hipócritamente. Evitaste todo esto justo ahora porque también tuviste una ligera corazonada. O sea que, a pesar de todo, Subaru como que ya se esperaba la traición de Tok. Por eso que estuvo atento y pudo detener el ataque. A eso se refería Tok. No es como si reaccionaras a mi intención de matar. Solo estuviste cauteloso todo el tiempo, ¿verdad? Las palabras de Tok tenían razón. A pesar de todo lo que habían pasado, Subaru estaba en guardia. Es por eso que pudo detener a tiempo el ataque de Tok. Y entonces Tok comienza a mirarlo a Subaru, ¿no? Con su cuchillo preparado para el combate. Y obviamente Subaru había detenido el hacha con la mano oculta y se veía flotando el hacha en el aire. Tok lo quedaba mirando el hacha que flotaba en el aire desde su perspectiva. Lo miraba muy raro. Y Subaru, la historia nos narra que realmente, debido a todas las experiencias y ya conocía muy bien a Tok, sobre todo sus ataques sorpresas, sus ataques letales de matar de un solo golpe con el hacha. Subaru había sido cauteloso con Tok todo el tiempo. Y Tok se quedó pensando, ¿no? Y dijo, mi culpa. Caí justo en tu trampa. Subaru dice, eso no es cierto. Tok dice, estamos separados de los demás, así que justo después de que nos encargamos del enemigo, pensé que era mi oportunidad, pero eres todo un actor. Subaru dice, no, te equivocas. Ya que Tok pensaba que Subaru había estado actuando, ¿no? Para esperar también su momento. Tok dice, planeabas hacerme estallar con esa explosión antes, ¿no es así? Si ese fue el caso, es una lástima que no hayas apuntado. Así es, entre los pensamientos de Tok también él era una persona muy desconfiada y un asesino a sangre fría. Entonces, por estas situaciones y por el ambiente que se había dado, donde Tok había sido malherido por la explosión, él pensaba que también era uno de los planes de Subaru, ¿no? El matarlo. Y Subaru grita, no, realmente yo quería cooperar contigo. Tok dice, ahórrame con tus mentiras. Tok miró a Subaru con unos ojos muy fríos, con una mirada tenebrosa. Y Tok dice, deberías profundizar en eso. No podemos entendernos para nada. Tok dice, exteriormente sospecho de los demás, y tú le crees a los demás hasta el extremo. No importa cuántas palabras intercambiemos, nuestros valores son diferentes. Y obviamente mientras hablaban ya iban tomando como estando en guardia, ¿no? Para prepararse para matarse entre ellos. Subaru dice, si me matas aquí, ¿cómo manejarás a los zombies? Y Tok dice, no sabes cuándo dejarlo, ¿eh? Mientras salga de la capital imperial, todo estará bien. Gracias a tu ayuda, claro, pudimos llevar a Katina a las murallas de la ciudad. Después de eso, estoy mejor sin ti. Subaru sigue gritando y dice, ¿por qué? No tenía intención de lastimar a Katina-san. Ni siquiera tenía la intención de pelear contigo. Y todavía. Tok dice, pero estabas dispuesto a elegir si salvar a Katina o no, ¿verdad? Subaru dice, Tok había hecho un comentario frío. Subaru no tenía idea de lo que había querido decir. Los pensamientos de Subaru estaban congelados, ya que Subaru nunca tuvo la intención de abandonar a Katina y mucho menos hacerle daño. Subaru pensó que esa acusación estaba fuera de lugar. Tok se queda mirando a Subaru, ¿no? Y le dice, no te suplicaré que me perdones. Entonces en ese momento, Tok bajó su postura y se abalanzó rápido hacia Subaru. La distancia se acortó. Cada parte del cuerpo de Subaru gritó. Subaru inmediatamente ordenó a su mano oculta, a su tula invisible, que estaba extendida en el aire, que le arrojara el hacha que había agarrado a Tok. Así es. Mientras Tok se acerca con el cuchillo a matar a Subaru, Subaru, con su providencia invisible, lanza el hacha hacia Tok cuando de repente hubo un choque. La visión de Subaru se teñió de rojo brillante por una sensación de ardor que perforó su muslo derecho. En la pierna derecha de Subaru, un cuchillo sobresalía de su muslo. Justo antes de saltar, Tok había lanzado el cuchillo hacia el muslo de Subaru. Y este dolor que le ocasionó a Subaru lo distrajo, ¿no? En ese momento Tok aprovecha ese descuido de Subaru
y agarra el hacha que estaba flotando porque no llegó a lanzarse. El hacha que Subaru quería lanzar no se llegó a lanzar porque Tok lanzó el cuchillo y le cayó en el muslo a Subaru. Entonces Tok aprovecha, agarra el hacha y de una patada empuja a Subaru, le empuja con fuerza. Subaru grita de dolor, cayó hacia atrás, incapaz de levantarse bien porque el cuchillo estaba en su muslo. Subaru se había golpeado la espalda y la cabeza. Subaru gritó. Tok se acercaba para matarlo con el hacha a Subaru, y Subaru otra vez usaba la mano invisible. La mano oculta salió del pecho de Subaru para detener el hacha, que se acercaba a la punta de su nariz, y usó también sus dos manos para detener el ataque de Tok. Y entonces se encontraban en esta situación. Subaru estaba en el suelo, usando su mano oculta y sus manos para detener el hacha de Tok, y Tok con todas sus fuerzas empujaba el hacha para matar a Subaru, para golpearlo con el hacha en la cabeza, para cortarle la cabeza. Era una situación complicada, donde era una lucha de fuerza. Subaru estaba muy adolorido por el cuchillo en su muslo y por el golpe que le había dado Tok. Entonces estaban los dos haciendo fuerza con el hacha, ¿no? Y Tok dice, eres demasiado tenaz, ríndete y muere ya. Subaru dice, no, de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. Con su mano en el borde del hacha, Tok usó todo su peso para tratar de matar a Subaru. Subaru resistió con sus 3 brazos, incluida la mano invisible, pero las 2 manos del niño y la autoridad, que tenía poca ventaja además de ser invisible, no pudieron alejar a Tok. Desde el exterior, parecía ser un combate a muerte muy absurdo y miserable. La batalla entre Subaru y Tok fue cruda. Recordemos que Tok también está muy mal herido. Tok mientras intentaba matar a Subaru y Subaru mientras se defendía para que el hacha no le cortara la cabeza, Tok gritaba, eres demasiado inconsistente. Tus ojos dicen que estás dispuesto a morir en cualquier momento. Estás dispuesto a poner la vida de otras personas en una balanza egoístamente. Pero cuando se trata de esto, estás desesperadamente por resistirte. Eres espeluznante. Subaru dice, no digas algo tan irrazonable como el infierno. Creo que estoy listo para morir cuando sea. Yo tampoco he puesto nunca la vida de nadie en una balanza. Simplemente no quiero morir. Tok dice, muérete ya. Subaru dice, no. Los ojos de Tok eran de un heraldo negro. Los ojos de Tok reflejaban una furia asesina. Subaru seguía resistiendo y comenzó a sangrar por los lóbulos de sus orejas. Y Tok cada vez iba avanzando el hacha, ¿no? Dice, ese extraño truco parece estar llegando a sus límites. Subaru y Tok estaban compitiendo. Tok para matar a Subaru y Subaru para defenderse y quitar a Tok y alejar el hacha que estaba siendo dirigida hacia cortar y abrir su cabeza. Y ambos seguían luchando, ¿no? La historia realmente da muchos detalles, ojo. Yo les invito a leer esta parte porque está muy épica. La historia da muchos detalles incluso de los pensamientos de Subaru, y era una lucha de fuerza, ¿no? Que cada vez Tok iba ganando. Cuando de repente se escuchó un sonido, Tok por un momento desvió la mirada hacia el sonido rugiente. Y Subaru reunió toda la fuerza que pudo reunir. Y Subaru logra desviar el ataque de Tok, ¿no? El hacha se desvía. Y tanto Tok como el hacha cayeron desviados a otro lado. Subaru estaba... Y al hacer eso, Subaru toma un impulso y rueda, ¿no? Hacia el lado opuesto donde cayó Tok, para crear una distancia, ¿no? Y el cuchillo que estaba en su pierna de Subaru al moverse y rodar, le había causado bastante dolor y bastante derramamiento de sangre. Subaru lloraba mientras estaba en esta situación, ¿no? Soportando la agonía, ya que él quería escapar. Tok dice, este tipo es completamente exasperante. Los restos del edificio habían sido golpeados también, y poco a poco el edificio se comenzaba a caer partes, ¿no? Cuando de repente Tok se dio cuenta de algo, que el hacha había sido incrustada en su hombro izquierdo, ya que en el momento del forcejeo, Subaru desvía el ataque, ¿no? Y ambos empezaron a rodar. O sea, el hacha había penetrado el hombro de Tok, el hombro izquierdo. La historia nos narra que el hacha había llegado hasta su clavícula, tan lejos que parecía haber llegado a su corazón. Tok estaba limpiándose la boca llena de sangre y comenzó a escupir bastante sangre, pero aún así, Tok estaba todavía cuerdo. La historia nos narra cómo estaba el estado de Tok, que había sido un señuelo para los zombies, que había recibido daños colaterales por la explosión de polvo, y para colmo, tenía un hacha clavado en su cuerpo, pero aún así Tok parecía que no estaba muy preocupado por ello. ¿Y la razón de esto? La razón de la indiferencia de Tok ante tanto daño fue la siguiente. Y Subaru se dio cuenta. Tok dice, lo notaste, mi error. Era algo que Tok no quería revelar nunca. Mientras Tok mostraba su ira, Tok arrancó violentamente el hacha de su propio hombro. La herida gravemente destrozada brotó sangre solo una vez con fuerza, luego dejó de sangrar de inmediato. Esa capacidad de recuperación era algo que habría evolucionado en una especie para evitar que los efectos negativos de las lesiones fueran demasiado grandes durante el combate o la caza. Era el tipo de recuperación que Subaru había presenciado varias veces en este otro mundo, y Subaru se dio cuenta y lo notó. Porque obviamente, o sea, el hacha de Tok estaba en su hombro, entonces Tok como que comienza a transformarse un poco y comienza a quitar el hacha y el cuerpo se comienza a regenerar. Y acuérdense que estas habilidades es de un demi-humano.
Entonces Subaru ya se había dado cuenta, ya que él conocía a Garfield y a otros demohumanos, ¿no? Y Subaru dice, no puede ser, ¿eres mitad hombre bestia? Todd, que no quería que nadie descubriera esto, ni revelar su secreto, dice, correcto, pero por sí mismo no del todo. Subaru no entendió. Los ojos de Todd se iluminaron con una furia de color sangre, y Todd dice, soy un hombre lobo. Ya, y les voy a explicar, la historia nos narra por qué Todd no quería revelar este secreto. Lo que pasa es que en el mundo de Re:Zero hay muchas especies que son odiadas, como los semielfos, ¿no? Por la relación de la bruja y toda la vaina. Y también los hombres topo y los hombres lobo. Estas dos razas son odiadas en el Imperio de Wallachia, incluso son perseguidas, ojo. ¿Por qué? Porque en el pasado estas razas fueron condenadas. ¿Por qué? Porque habían traicionado a la mujer más querida del Imperio de Wallachia y habían provocado su muerte. Un crimen por el que nunca serían perdonados, ¿ya? Acuérdense, entonces el Imperio de Wallachia persigue a estas razas y los odian. Y como resultado de la gente topo fue perseguida hasta por todo el imperio y tuvieron que abandonar su tierra natal. Y se dice, la historia nos dice que los hombres topo escaparon del país cavando en la tierra. Y que los hombres lobo, que eran odiados también en el imperio y eran perseguidos, como no sabían cómo escapar, fueron perseguidos hasta que fueron erradicados, así es. Estas dos razas son muy odiadas, perseguidos y erradicadas. Entonces, por eso Todd mantenía en secreto esta vaina. Y que no solamente los odiaba el Imperio de Wallachia, ya que la ira del Imperio de Wallachia se expandió a las tierras vecinas. Y se encontraban en algún pueblo gente de raza topo o gente de raza lobo, serían deportados al Imperio de Wallachia para ser ejecutados. Así es, amigos. La gente topo, en conclusión, la gente topo y los hombres lobo y los lobos estaban jodidos. Y se decía, y la historia nos narra, que en la actualidad los hombres topo usan sus habilidades para alejarse y excavar y vivir en las profundidades, ¿no? Para alejarse de la gente. Y que la gente lobo, para sobrevivir y que no los erradiquen, disfrazaban sus orígenes como gente perro para ocultar sus verdaderas identidades. O sea que no eran hombres lobo, pues, ¿no? Solamente de un tipo. Que había una excepción, dice, que Harribel, el admirador, el más fuerte en las ciudades del estado de Kararaki, se defendía públicamente como una persona lobo, ¿no? Que no había problema. O sea, él no le llegaba. Él era una excepción. Y recuerden que el imperio, como les estoy mencionando, perseguía a los hombres lobos y también los mataba. Y incluso el emblema del imperio es un lobo siendo atravesado por una espada. El lobo siendo atravesado por una espada era el símbolo más venerado en el imperio, mientras que el lobo que huía por ser atravesado por una espada era el más despreciado. Entonces, volviendo otra vez a la situación, Subaru dice, ¿un hombre lobo? Todd dice, esa mirada de sorpresa es un poco diferente de lo que esperaba. Parecía sorprendido de que fuera mitad hombre bestia, pero no sorprendido de que fuera un hombre lobo. Obviamente porque Subaru, él no tiene conocimiento pues de la historia del lore del Imperio de Wallachia, ¿no? Él no sabe de eso. Todd miró silenciosamente a Subaru y frunció el ceño con una cara que parecía como si estuviera desperdiciando sus expectativas. Todd dice, pero ahora podemos hacer esto sin extrañas reservas, ¿verdad? Los hombres lobos están destinados a ser colgados. Es una maldición que corre en su sangre. ¿Tú también? Subaru dice, ¿por qué? Todd dice. Subaru dice, ¿por qué llegamos a esto? Nunca A Subaru no le importaba la sangre de Todd o sus orígenes. Subaru dice, no actúes como si la sangre fuera la razón por la que te convertiste en mi enemigo. Todd estaba en silencio. Todd ya se había transformado en un lobo, ojo. Subaru dice, te encontraste conmigo muchas veces porque era un problema entre tú y yo, no por quién eres o porque tu sangre me provoque. Subaru estaba furioso, apretando sus dientes y su puño. Subaru presionó su puño contra el suelo y se levantó. Subaru dice, te estás convirtiendo en un hombre lobo por tu cuenta. Todd dice, oh, por mi cuenta. No escucharé esto viniendo de ti. Subaru dice, cierra la boca. ¿Por qué rayos eres así? ¿Por qué? Todd dice, no me hables de las circunstancias del nacimiento de alguien. Esa es la forma en que está. Mi madre podría haberse acostado con un perro, ahora que lo pienso. Siempre había un perro grande viviendo en la parte de atrás de la casa. Tal vez era mi papá. Subaru dice, ¿de qué carajo estás hablando? Tú eres el que está hablando del nacimiento de alguien. No estoy hablando yo de eso. Subaru sigue hablando y dice, no soy yo quien te mira así. Che. Y entonces Subaru comienza a pensar todo lo que había pasado, ¿no? Y estaba furioso, obviamente. Subaru estaba en un limbo de qué debería hacer, porque en realidad él a pesar de toda la vaina no quería matar a Todd, más por Katina, pues, ¿no? Subaru dice, maldición, me he decidido, no voy a matarte, no va a salir esto como quieras, Todd. Y Todd comienza a reírse. Ja, 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 ja. Todd lo queda mirando a Subaru. Subaru estaba sangrando, obviamente. Todd también estaba en mal estado, pero ahora estaba en modo hombre lobo y ya se había regenerado. Todd lo queda mirando a Subaru y le dice, eres un monstruo.
mucho más que ese zombie. Tok, que estaba en modo bestia, lo quedaba mirando de una forma extraña a Subaru. Subaru entendió lo que era. Subaru lo había comprendido. La emoción escondida detrás de esa intención asesina. Esta vez Subaru lo comprendió, ya que esta vez se había revelado. Era miedo. Era el miedo a las cosas incomprensibles lo que trajo a la muerte. Tok dice, la falta de autoconciencia es un mal rasgo. Estás eligiendo entre la vida y la muerte, a quién salvar, a quién dejar morir. Tú decides libremente. Mostraré favor hacia aquellos que me engatusan, pero no me importan los que no lo hacen. Yo no dudaré en halagar a nadie, pero Tok sigue hablando, ¿no? Estas partes no las estoy resumiendo mucho porque está épico, pues amigos, entonces hay que dejarlos ya. Tok dice, ¿cómo puedo tener una relación con alguien que decide quién vive o quién muere según sus caprichos volubles? Subaru queda en silencio. Entonces Tok se había terminado de transformar en hombre lobo. Se para en dos piernas y maneja sus armas con dos brazos y Tok dice, muere. Tok dio un paso hacia Subaru, una vez más con la intención de matarlo y hacerlo añicos. Subaru otra vez saca la providencia invisible y comienza a atacar y a defenderse. Era una batalla épica. Tok saltó con el hacha en su mano. Subaru con su brazo invisible mientras se movían. Subaru agarró escombros y lo lanzó hacia el hacha. El hacha salió volando. Pero Tok, aunque haya perdido sus armas, también tenía colmillos y garras y comenzó a acercarse a matar a Subaru. Subaru sacó el cuchillo que estaba clavado en su pierna con su propia mano y entonces viene esta escena épica donde Subaru está con el cuchillo que saca de su muslo y Tok está acercándose recogiendo las armas para matarlo. Subaru grita y dice, yo no voy a matar, maldición. Y era una batalla épica, una batalla muy épica. Al menos yo en mi mente me lo estoy imaginando muy épica. Y voy a tratar de hacer representaciones ilustrativas para que se entienda la epicidad de esta escena, ¿no? Subaru pensó que por razones desconocidas, Tok sintió pena y resentimiento por el mundo. Tok se acercaba en modo lobo y atacaba a Subaru, y entre tantas subidas, escapadas, ataques y defensas, llega un punto donde Tok agarra a Subaru y lo presiona contra el suelo, y mientras Tok se preparaba para matar a Subaru, una voz dice, eso es suficiente. Una hermosa chica se acerca y con un gran martillo hecho de hielo, le da un golpe fatal a Tok. Subaru dice, Emilia. Tok había sido golpeado y había salido volando, ¿no? Emilia no sabía que este niño que acababa de salvar era Subaru. Esta era una chica vestida de blanco con una figura asombrosamente hermosa. Subaru dice, Emilia. La boca de Subaru inconscientemente se movió para trazar el nombre que de repente había pasado por su mente. La chica miró hacia atrás. Sus ojos amatistas y hermosos parpadearon y se encontraron con los ojos negros de Subaru. Subaru, cautivado por la belleza de sus ojos, involuntariamente jadeó. Emilia dice, tú ven aquí. Subaru dice, ¿eh? La hermosa mujer jaló el cuerpo de Subaru hacia sus brazos con gran fuerza. La hermosa mujer, que era Emilia obviamente, recogió a Subaru que estaba cubierto de sangre, mientras doblaba las rodillas con un «está bien». Emilia saltó y pateó la pared de un edificio y seguía saltando. Y Emilia exclama y dice, eso fue peligroso. Casi te traga el agua, cielos. todo el lugar se estaba inundando, mientras estaba la batalla épica de Subaru. Toda la ciudad se estaba inundando, ¿no? Entonces Emilia se palmeó el pecho con alivio. La historia nos narra que si la batalla hubiera seguido, Subaru hubiera sido tragado por la corriente. Incluso Tok. Emilia dice, ¿qué fue eso? ¿Quién era ese tipo? Oye, relájate. ¿A quién buscas? Ay, mirando más de cerca, veo que estás gravemente herido. Necesito que te traten de inmediato. Espera, un usuario de magia curativa estará aquí pronto. Subaru entonces quería buscar a alguien. Mientras Subaru estaba buscando, se sentó en el borde de la azotea, ¿no? Recuerden que ya todo se había inundado, habían corrientes de agua y toda la cosa. Subaru estaba atento mirando si por ahí estaba Tok, que lo había arrastrado la corriente, cuando de repente el hombre lobo salió detrás de él mientras salía del agua y abrió su hocico para morder la nuca a Subaru. Tok salió del agua y saltó hacia Subaru para matarlo de un mordisco. Y en ese momento se escucha una voz que dice, No lo toques. una chica con ojos azules claros fue la quien saltó y atacó, y esa hacha golpea el hombro izquierdo de Tok y entonces lo empuja y bloquea el ataque. Subaru es salvado de la muerte y Tok es empujado otra vez hacia las corrientes de agua. Tok cayó otra vez a las corrientes de agua y se hundió bajo la superficie. La chica que había blandido el hacha respirando pesadamente con los hombros agitadas, sostuvo la cabeza de Subaru contra su pecho. Mientras lo hacía, dejó caer el hacha de sus manos temblorosas al agua. Los ojos azul claro de Ren y los ojos negros de Subaru se encontraron. ¿Te encuentras bien, Subaru? ¿Estás bien? Subaru dice, no estoy muy bien, pero... Subaru se sentía con mucha frustración y amargura brotando dentro de él. Subaru puso su mano sobre su pecho. Subaru miró atrás en busca de Tok
que había sido arrojado al agua por el golpe de Ren, pero las corrientes eran muy fuertes y la presencia de Tok había desaparecido. No había posibilidades en estas condiciones de encontrarlo. Subaru se sentía muy frustrado e impotente por todo lo que había pasado, muy decepcionado y triste. A lo que Emilia se queda mirando a esta mujer que acababa de salvar a este niño. Así es, Emilia no sabía que este niño era Subaru. Emilia, a ver al Ren, le dice: Ren, gracias a Dios, cura las heridas de este chico. Luego, rápidamente, a Subaru. Espera un momento. Este es el niño. Este chico es él. Este es el que se hace llamar Natsuki Subaru. Es Shotabaru. Ese niño es Subaru, pero es tan lindo. Subaru, que estaba en muy mal estado y muy mal herido, poco a poco se desvaneció en el borde de la azotea, y justo enfrente de él, las dos mujeres que lo habían ayudado, Emilia y Ren, gritaban esto y aquello sobre Subaru. Entonces poco a poco Subaru se iba desvaneciendo del cansancio, ¿no? De todo lo que había pasado y del cansancio más. Y Subaru susurra y dice: Tok, maldito idiota. ¡Hasta la próxima! Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. ¡Hey! Corte comerciales. Recuerda dar like, comentar #Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales.